buenos días queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Río Bamba, Ecuador. Espero que anden muy bien. Y nuevamente estamos aquí en mi segmento llamado Israel a tu alcance, con Sheila Schwartz, desde Canadá. Quiero agradecer, como siempre, al amable señor Bolívar Flores de la oportunidad que me da de participar en su querido programa y de la oportunidad que me da de que el mensaje sobre Israel llegue a todos los oyentes de los diferentes países que se encuentran en línea escuchándonos. Como saben, queridos amigos, hoy vamos a seguir con la historia bíblica de Israel. Y ahora estamos en la parte, habíamos terminado contando la parte cuando fue la invasión de los babilonios, del pueblo babilonio en Israel. Antes estaban los asirios dominando la zona. Ahora vamos a hablar de lo que sucedió. En el año 434 a.C., los babilonios fueron a Israel para conquistar al imperio asirio, que dominaba en esa zona. No destruyeron el templo y no exiliaron a los judíos, pero sí se llevaron en cautiverio presos a 10.000 personas judías, y esas personas en Babilonia, judías, armaron una pequeña comunidad judía hebrea en Babilonia, donde estuvieron instalados. 12 años luego de lo que pasó, el templo sí fue destruido. Y los judíos que fueron exiliados a Babilonia se sintieron bien en Babilonia, porque encontraron que como había habido judíos que vivían antes en Babilonia, que ellos tenían todo pronto, tenían lugares para el estudio del texto sagrado de la Torá, que se llaman yeshivot, tenían sinagogas y tenían la comida kosher que ellos comen. Entonces, 70 años después, los babilonios cayeron y fueron dominados por los persas. O sea que primero estuvieron los asirios en Israel, luego los babilonios y el tercer grupo fueron los persas. A los persas, a los judíos se les permitió si querían regresar a Israel, porque los judíos estaban, como les dije, exiliados viviendo en el territorio de Babilonia. Pero como ya los judíos habían instalado, tenían su comunidad y ya se habían integrado y ya tenían sus sinagogas y todo ahí, del millón de judíos que vivían en el imperio persa, solo 42.000 de ellos regresaron a Israel, lo cual es poco, pero bueno, regresaron 42.000. Durante el periodo del segundo templo hasta la destrucción en el año 70 a.C. Luego la comunidad judía de Babilonia, la que se quedó en Babilonia, que era la mayoría, fue creciendo y tenían un líder que se llama Rosh Galut. ¿Qué quiere decir? Rosh Galut en hebreo quiere decir el líder de la diáspora. ¿Y qué quiere decir diáspora? Diáspora es el territorio que es fuera de Israel. O sea, el judaísmo que se sigue practicando, que se sigue haciendo, pero que está fuera de Israel, porque estaban ¿dónde? En Babilonia. Entonces se llama Rosh Galut. Y eran aceptados por los persas. Luego, esos líderes llamados Rosh Galut de la diáspora, siempre tenían que fijarse que tenían que ser descendientes de la casa del rey David, del primer rey de Israel. ¿Recuerdan? Rey David, rey Saúl, rey Salomón. Pero todos tenían que ser elegidos descendientes del primer rey David, para poder ser líder de esa comunidad judía que vivía en Babilonia. Y recuerdan que ya la otra comunidad, que era poco, era como 50.000 o menos, estaban viviendo en Israel. Impresionante porque la comunidad judía en Babilonia duró 1500 años. Y eso es impresionante. Imagínense 1500 años de los hebreos, los judíos viviendo fuera de Israel, cuando Israel, desde época bíblica anterior, siempre fue su tierra, su país, lo cual, lamentablemente, primero fue su tierra, tuvo su monarquía, David, Saúl, Salomón, pero luego fue Israel dominado por los asirios, y los asirios, lamentablemente, después fueron dominados por los babilonios. Entonces eso hizo que exiliaran, que se fueran muchos judíos de allí hacia donde viven los babilonios. Y luego, por último, los persas le ganan y conquistan a los babilonios. Estoy resumiendo rápidamente todo lo que está pasando para que nos quede más claro. Entonces, como les dije, la comunidad judía duró muchísimos años, 1500 en Babilonia, y tuvieron en total 40 líderes llamados Rosh Galut,
como les dije antes, líderes de la diáspora, porque viven fuera de Israel, 40, y todos tenían que ser descendientes del rey David, del primer rey. ¿Por qué? Porque era una línea de nobleza. O sea, tenían que ser personas puras que descendían del primer rey, que era el rey David. En el próximo segmento, la semana que viene, vamos a continuar, queridos amigos, con qué pasa luego de la invasión de los persas, que es ahora, y luego qué pasa en Israel con los judíos que vivían en Israel y no en Persia, que eran la minoría. ¿Qué pasa luego de estas invasiones, que fue la última de estas persas? ¿Qué sucede luego? Vamos a continuar con esta interesante historia verdadera, bíblica, en la semana próxima. Como siempre les deseo un muy buen feliz de semana. Leitraot, o sea, hasta la próxima y que estén muy bien, queridos amigos. Nos vemos entonces la semana próxima continuando con esta interesante historia bíblica en Israel a su alcance. Muchas gracias.